Hola a todos y a todas. En esta parte de la sesión vamos a ver a los centros privados como una de las alternativas como salida profesional. Hemos visto ya los de titularidad pública, centros públicos, cómo se accede a través de las oposiciones, concurso-oposición, y vamos a ver ahora los de titularidad privada. Los centros de titularidad privada se dividen en centros privados concertados, que están sostenidos con fondos públicos, y centros privados. Tanto a unos como a otros se accede a través de un contrato privado, como en cualquier empresa. Por lo tanto, se analiza el currículum, qué formación tenéis, cuanta más y mejor formación tengáis, mejor, y sobre los mejores currículums se realiza una entrevista. En la sesión de hoy vamos a analizar estos dos aspectos: cómo se hace el currículum, qué debe de contener y cómo realizar la entrevista, y en ambos aspectos vamos a ver la formación que debéis de tener, no solo formación básica, sino otra formación complementaria. Bien, en cuanto al currículum, bueno, sí que debéis tener en cuenta que no exceda más allá de 1 o 2 páginas, mejor una carilla, algo sencillo que se pueda ver en solo una carilla tu formación principal. Cuidar el estilo, evitar errores de ortografía. Imaginaos, un currículum en una carilla con varias faltas ortográficas. Este puede ser un buen maestro de lengua. Someterlo a una lectura crítica por parte de terceros, eso ayuda. Una vez que tengáis, dejárselo a alguien para que lo lea, que le eche un vistazo. Cuidar la imagen del documento. La fotografía adjunta que sea reciente, tamaño carné. Me han llegado currículums con una fotografía en la playa. Es totalmente verídico lo que digo, está fuera de lugar. En un barco, a lo mejor está muy bien para ponerlo en un WhatsApp, pero no en un currículum. Mejor una fotografía como la que hay en el DNI, algo sencillo. De hecho, cada vez hay más currículums que no se ponen foto, no son necesarios realmente. Tipos, cronológico, cronológico inverso o funcional, según qué aspectos vamos a poner de lo que vamos a hablar ahora. Aspectos: datos personales, formación académica. Aquí vamos a hablar de títulos y habilitaciones, es decir, qué materias puedes dar según tu titulación o otra formación complementaria que hayas realizado y te permite impartir otro tipo de materias. Cursos y seminarios temáticos, como formación vinculada a la atención a la diversidad, etc. Si tienes experiencia profesional, has trabajado anteriormente en algo, especialmente si tiene que ver con el campo educativo, desde clases particulares, otras cosas. Idiomas, informática y otra información vinculada a cualidades, que se suele poner 1 o 2 párrafos, como que tienes una buena capacidad de trabajo en grupo, disponibilidad, mucha paciencia con los niños, etc. Es bueno poner un par de frases que te describan sobre tus habilidades y valores. En cuanto a la formación que se va a analizar principalmente en el currículum, es decir, cuando a un centro nos llegan muchos currículums y necesitamos hacer una selección, lógicamente si tenemos 50 currículums para una plaza, buscamos los mejores. Habitualmente se seleccionan 3, un mínimo de 3. Esos 3 son aquellos que tengan la mayor formación. En titulaciones, habilitaciones. ¿Qué materias puedes impartir? Menciones, especialidades y también lo que es el término de habilitación, es decir, que te permite la Consellería de Educación, te permite dar esa materia, aunque no tengas ese título, pero sí has tenido una formación complementaria, por ejemplo, un máster que te habilita para impartir otra materia. Vamos a mirar dentro de titulaciones el inglés, qué formación tienes en inglés. Hay que tener en cuenta que casi todos los centros privados, la casi totalidad son centros plurilingües y la tendencia es ir en aumento. Eso también va a pasar en los centros públicos, que cada vez va en aumento y cada vez son mayores.
Religión. ¿Puedes impartir religión? Pues a través del título de la DECA, que da el obispado, tanto para centros públicos como privados se necesita este título para impartir religión. Y sí que es cierto que en los centros, lógicamente, especialmente los centros de congregaciones religiosas, pues lo que quieren es que los maestros impartan el mayor número de materias. Por tanto, debéis tener el mayor número de habilitaciones. Es rarísimo encontrar un especialista de religión en un centro concertado o privado. ¿Por qué? Porque es el tutor quien imparte religión. En cuanto a formación complementaria, todo lo que tenga que ver con nuevas metodologías que ya no son tan nuevas, como las inteligencias múltiples, aprendizaje cooperativo, inteligencia emocional, formación en atención a la diversidad. Dadas las limitaciones que hay en apoyos, son pocos horas de recursos humanos dedicadas a la atención a la diversidad, es decir, especialistas en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje. Por tanto, para el número de niños con necesidades específicas de apoyo educativo, por tanto, los profesores tienen que ser realmente casi especialistas en atención a la diversidad. El profesor tutor tendrá que trabajar con ellos, que los va a tener la mayor parte del tiempo en el aula o la totalidad, y tendrá que saber adaptarse a ellos. Tendrá más o menos apoyos, pero tiene que ser un buen especialista en atención a la diversidad. Actividades complementarias y extraescolares. Por ejemplo, monitor de tiempo libre. La mayoría de los centros pues, tienen otras actividades complementarias. Formación para asumir cargos directivos. Hay formación específica. Y vamos al aspecto de las habilitaciones que, como os comentaba, se solicitan pues, a la Consellería de Educación a través de la página de la Xunta, edu.xunta.es, en habilitaciones. Es un servicio que hay y se da en unos plazos. Es decir, según la formación que tú tengas, título, más otros cursos complementarios, másters, formación en la Escuela Oficial de Idiomas, te puedes habilitar como si tuvieras otra mención. Hay unos plazos del 1 al 30 de junio, del 1 al 15 de septiembre, del 10 al 31 de enero y del 1 al 31 de marzo. Vamos a poner algunos ejemplos que están en la página de la Xunta. Tú, si tienes el grado de educación primaria y además tienes el nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas, has hecho los 6 años de inglés, pues tienes la mención de inglés, ¿vale? Eres especialista para poder impartir la materia de inglés. Si tienes el grado de educación primaria y has hecho uno de estos másters, estos másters los tenemos aquí en la Universidad de Vigo, te van a dar la especialidad de pedagogía terapéutica. Es decir, si no la hubieras hecho la mención de pedagogía terapéutica porque has hecho la mención de inglés, pero luego haces este máster, pues ya tienes mención de inglés más la mención de pedagogía terapéutica. Existen una serie de formaciones a mayores que te permiten dar una habilitación que concede la Consellería de Educación. La formación habitualmente deseable, este sería a grosso modo el resumen de la formación, pues bueno, tener la titulación para impartir la materia y el CELGA 4, que es lo obligatorio. Por ejemplo, se necesita un maestro para cuarto de primaria. Un colegio se jubila un profesor, profesora de cuarto de primaria para ser tutor. Lógicamente, tenéis que tener la especialidad, grado de educación primaria, tener el CELGA 4 para impartir en la Comunidad Autónoma de Galicia y prácticamente casi imprescindible se os va a pedir pues tener un nivel mínimo B2 de inglés. ¿Por qué? Por lo dicho, casi todos los centros son plurilingües, el tutor probablemente de plástica se está dando educación artística en inglés en casi todos los centros, por tanto ese tutor dará probablemente plástica en inglés, para eso requiere una certificación B2. Y la DECA para que dé religión. Repito, lo que se intenta es que los profesores, los maestros, den el mayor número de asignaturas a su grupo aula, que haya el menor número de especialistas en un mismo grupo aula. Y se mirará pues esa otra formación complementaria, la formación en música, formación en atención a la diversidad, etc.
Una vez que se analizan esos currículums, pues se seleccionan un mínimo de 3 y se llama a esas personas, a los candidatos, para una entrevista de trabajo, que bien hace la dirección del centro o un equipo encargado de recursos humanos. Para esa entrevista, pues voy a hablar de esta fórmula de Víctor Coopers, que es muy conocida. Lógicamente se valora a través del currículum pues esos conocimientos y habilidades que dices tener, que te has formado, que te has preparado, pero lo que se va a valorar sobre todo en esa entrevista es tu actitud. Porque realmente el valor de una persona por lo general se mide eso, conocimientos más habilidades multiplicado por la actitud. Si tú tienes una muy mala actitud, multiplicado por 0, no vale para ese puesto de trabajo. Voy a poner 2 ejemplos que pueden ser cómicos, pero me han pasado y son muy realistas. Una persona en una entrevista de trabajo vino y en menos de 3 segundos detecté un olor a marihuana horroroso. Un maestro que se va a presentar para trabajar con niños. Lógicamente la entrevista duró muy poco tiempo. Otra persona que vino a hacer una entrevista se sienta en la mesa de la dirección y poco más le faltó poner los pies encima de la mesa. Me refiero, estos que son casos y ejemplos un poco cómicos, es una realidad. En una entrevista tienes que tener una buena disposición, actitud positiva, no ser tampoco demasiados tímidos ni introvertidos, estar un poco preparados para cualquier tipo de pregunta que te puedan hacer, desde gustos, intereses, hablar con la mayor naturalidad posible y sobre todo demostrar que tenéis una buena capacidad de interacción social. En definitiva, vais a trabajar con personas, con otros, con niños pequeños y tenéis que estar con una capacidad adaptativa muy grande y eso se puede valorar bastante bien en una entrevista. Una vez pasada, pues, selección de currículums, intentar escoger los mejores, luego valorar la actitud en esa entrevista que se va a hacer. Se hace un contrato. El contrato, por lo general, se hace un contrato de profesor en prácticas por un curso escolar. Al acabar ese año se suele renovar un segundo año de profesor en prácticas y si ese segundo año también el profesor ha demostrado todos esos conocimientos, habilidades con una muy buena actitud, al finalizar los 2 años se hace un contrato indefinido y pertenecería a la plantilla del centro educativo como docente indefinido. Bueno, esto es un resumen muy rápido de lo que es el proceso y en definitiva como conclusión sí deciros que hay que formarse continuamente, se necesita mucha formación más allá de esta formación inicial que acabáis de hacer, pues hay gente que opta por un máster, así permite una habilitación, etcétera. Pero tanto para los centros públicos como para los centros privados va a ser algo necesario, bien para conseguir puntos en las oposiciones, en la fase de concurso, como para tener esa formación válida para demostrarla en tu ejercicio, que vamos a valorar tanto en la pública como en la privada. ¿A qué os animo yo? Pues bueno, al acabar, a hacer currículums, enviar los currículums a los centros. Diréis, pero ahora mi currículum es un poco pobre. Bueno, enviarlo, nunca se sabe, la verdad nunca se sabe. A veces hay algún centro que no tiene currículum suficientes, creedme que a veces hay puestos que son complicados. Os he hablado de los requerimientos generales, pero a veces se necesita un profesor y se necesita un profesor. Y si no hay más que 2 currículums, se va a llamar a esas 2 personas nada más. Os animo también a que preparéis oposiciones y por tanto las 3 líneas. Formaros, continuar formaros, preparar oposiciones y enviar currículums. Y sobre todo, pues que tengáis mucha suerte en el mundo laboral. Gracias.